Entonces, compañeros, la competencia por razón del grado es de primer grado y de segundo grado. Obviamente no nos vamos a confundir. Cuando iniciemos un asunto será de primer grado. Si quedamos inconformes será de segundo grado, y inconformes con la resolución pues nos iremos al amparo, aunque este ya no será en tercer grado, sino será un nuevo juicio. Ahora, la competencia por razón de la cuantía. Miren, de acuerdo a nuestra ley orgánica, nosotros en el estado de Puebla tenemos, entre otros, jueces menores de lo civil, jueces municipales y jueces de lo civil o de primera instancia. Cuando la cuantía no rebasa los 100 días de salario mínimo, el asunto es competencia de los jueces menores de lo civil. Si la cuantía rebasa los 100 días de salario, pero no los 1000 días de salario mínimo, la competencia es de los jueces municipales, y rebasando los 1000 días de salario mínimo, pues es de los jueces civiles. Ahora, fíjense bien, los jueces menores de lo civil están en el interior del estado, igual que los jueces municipales. Los jueces municipales surgieron en una coordinación entre el Poder Judicial del Estado de Puebla y las autoridades de los municipios, que tienen la intención de acercar los servicios de administración de justicia a la ciudadanía. Entonces, ellos hacen esta solicitud para instalar un juzgado municipal en su municipio, y ellos son los que se encargan del pago del personal, de conseguir las instalaciones y el mobiliario y también los insumos. Entonces, no todos los municipios tienen juzgados municipales, sino solo aquellos que pues están haciendo este esfuerzo económico, y con este esfuerzo económico pues ellos sufragan los gastos y tienen su propio juzgado municipal. Si nosotros sacamos la cuantía que pueda eh, eh, corresponder a un juzgado municipal y vemos que 1000 días de salario mínimo, que es la cuantía máxima, multiplicados por el salario mínimo vigente, pues nos dan más de 100,000 pesos. Entonces, en el interior del estado esto es una cuantía importante, porque todavía podemos encontrar nosotros en el registro público inmuebles cuyo valor catastral o valor de operación pues está en 30,000, 50,000 pesos, 100,000 pesos. Entonces son juzgados que tienen mucho trabajo. Realmente no ocurre lo mismo en el centro de nuestro estado, en la zona metropolitana, incluida principalmente nuestra ciudad, y obviamente pues los municipios que también conforman esa zona metropolitana, como Cholula, Atlisco, Tepeaca, etcétera. Los valores de los inmuebles son mucho más altos. Entonces la competencia, cuando nosotros llevamos un juicio, normalmente es con los jueces civiles, pero en el interior del estado, en los demás distritos, ¿verdad?, normalmente sí son muy importantes estos juzgados municipales. Ya no se diga de los jueces menores de lo civil, cuya cuantía es hasta 100 días de salario, que pues quiere decir que no rebasan o rebasan un poco allá de los 10,000 pesos. Y en el interior del estado sí hay asuntos que pues pueden representar una importancia, aunque su cuantía no sea mayor. Pero indudablemente en la zona metropolitana y específicamente en nuestra ciudad de Puebla, la cuantía de todos los asuntos es normalmente mucho mayor. Entonces aquí no hay juzgados municipales. Fíjense, si nosotros hacemos ahorita una recapitulación de lo que estamos viendo, nos daremos cuenta que los criterios elementales para determinar la competencia pues son de muy fácil entendimiento. La materia, el territorio, la cuantía y el grado. Estos son los criterios elementales. Y vamos a recordar, ¿verdad?, que la jurisdicción corresponde exclusivamente al Poder Judicial. La competencia corresponde a los demás órganos del poder. Pero cuando nosotros buscamos dónde vamos a promover, tenemos que resolver sobre nuestra jurisdicción y también sobre la competencia específica. ¿Qué es entonces
una y otra, la jurisdicción y la competencia. Recordemos que la jurisdicción es la función de los órganos autónomos del poder para conocer de un litigio a través del proceso, emitir su resolución y hacerla cumplir. Es recordando lo que es la jurisdicción. Ahora, ¿qué es la competencia? Fíjense, la competencia no corresponde solamente al Poder Judicial, puede corresponder a los otros órganos del poder, pero la competencia es la suma de facultades. Y si nosotros lo traslapamos hacia el Poder Judicial, ¿qué corresponde a un juez para conocer de determinados litigios? Entonces, fíjense bien, nosotros cuando hablamos de competencia nos referimos a facultades, cuando hablamos de jurisdicción nos referimos nosotros a una función. O sea, precisando, el órgano jurisdiccional es el único que tiene jurisdicción. Todos los órganos del poder tienen competencia, pero nosotros cuando queremos escoger a un juez, pues además de que sabemos que tiene jurisdicción, buscamos cuáles son sus facultades, o sea, buscamos cuál es su competencia. Y repitiendo lo que vimos al inicio de la clase, la jurisdicción es tan importante que es un presupuesto procesal, o sea, debe observarse cuando se constituye un proceso, durante su desarrollo y aun cuando se ejecuta. Y que si desgraciadamente hay un juez que conoce de un asunto que no es de su competencia, todo lo que se actúe ante él resulta nulo. Ahora vamos a poner nosotros un ejemplo específico de competencia para que vean ustedes que pues con estos 4 criterios elementales que aparentemente son muy fáciles, pues ya reviste una situación un poquito de mayor complejidad cuando nosotros nos vamos a las reglas específicas de la competencia. Y el ejemplo que nosotros vamos a utilizar es el de la materia procesal civil. Miren, primero, el de la materia procesal civil, su aplicación de las normas se divide entre lo que es la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, donde viene la división en distritos, en los 22, el cual a cada distrito qué municipios le corresponden, viene la competencia por razón de la cuantía, entonces tenemos que conocer nuestra ley orgánica. Pero en el Código de Procedimientos Civiles, cuando se abre el capítulo de presupuestos procesales, viene un subcapítulo específico de competencia, entonces vienen ya las reglas específicas de la competencia que son algunas de las cuales vamos nosotros a platicar ahorita. ¿Por qué se ven estas reglas? Porque cuando nosotros ya llevamos un asunto específico, siempre nos preocupamos por saber ante qué juez vamos a promover, porque pues puede ser que si promovemos ante un juez incorrecto, nos deseche la demanda, pero puede ser peor que nos la admita y que todo lo que actuemos ante él resulte nulo, como habíamos comentado. Entonces, entre otras reglas, ¿cuáles podemos nosotros ver? Miren, cuando nosotros vamos a llevar un asunto donde se ventilen derechos reales, o sea, los derechos reales son los relativos a los bienes inmuebles, y la descomposición de estos derechos reales pues es entre la nuda propiedad, el uso y el disfrute. Entonces, cuando nosotros vamos a ver algo relativo a un bien inmueble, si es sobre su propiedad o sobre parte de los derechos reales, que es la posesión, el juez competente es el del lugar donde se encuentre el inmueble que vamos nosotros a pelear. Y si hay varios inmuebles que nosotros vamos a pelear, cualquier juez que escojamos del lugar donde se encuentra uno de ellos, ¿verdad? Y también los demás derechos reales o gravámenes que pudieran corresponderle, como la hipoteca, como un embargo, etcétera. Y pues es el del lugar donde esté el bien inmueble. Pero si nosotros, fíjense bien, vamos a llevar a cabo un juicio donde lo que se va a ventilar en ese juicio son los derechos personales, y pues van a decir, ¿cuáles son los derechos personales? Pues son las obligaciones. Cuando nosotros debemos algo y nos requieren de su cumplimiento, es una obligación y es un derecho personal. Entonces, ¿cuál es el juez competente? El juez de nuestro domicilio. La única
competencia que se puede prorrogar, o sea, se puede ampliar, es la competencia por razón del territorio, pero para prorrogarla se requiere de un acuerdo de voluntades. Ustedes que ya están llevando derecho civil, ya están, no sé si ya estén llevando obligaciones, y en fuentes de las obligaciones pues están entre otros los contratos. Cuando celebramos un contrato, acostumbramos prever, para el caso de que haya un conflicto de intereses sobre la ejecución o interpretación del mismo, cuáles serían los tribunales competentes, y podemos en ese caso previamente establecer un acuerdo de voluntades para prorrogar la competencia por razón del territorio. Por ejemplo, si celebramos un contrato en la ciudad de Puebla, pero ambos otorgantes tenemos nuestro domicilio en Atlisco, podemos establecer en el propio contrato que señalamos como competentes para conocer cualquier interpretación del contrato los tribunales de la ciudad de Atlisco, y entonces estamos prorrogando la jurisdicción por razón del territorio. Pero si no es así y se trata de una situación exclusivamente de índole personal, o sea, el cumplimiento de una obligación, pues el juez competente será el del domicilio del demandado. Cuando nosotros vamos a promover una corrección o una aclaración de un acta, de un registro, que puede ser desde el registro civil del Estado Civil de las Personas o el registro público de la propiedad, es competente el juez del lugar donde se encuentre la oficina, donde está asentado el registro que pretendemos nosotros corregir. Si nosotros vamos a promover una medida cautelar, como por ejemplo un embargo precautorio o una medida cautelar para retener la posesión o recuperar la posesión antes de iniciar un juicio, el juez competente debe ser el que sea competente para conocer del juicio principal que vamos a promover. Y si el juez competente para conocer del juicio principal es el del inmueble donde está ubicado, pues allá promoveremos nosotros esa medida cautelar. Aunque nuestro código dice que si la medida cautelar tiene una urgencia y que no podemos acudir al juez del lugar donde se encuentre el inmueble o donde vayamos a promover en definitiva el juicio principal, podemos por urgencia hacerlo en otro juzgado que se nos facilite más. Si nosotros vamos a promover un divorcio incausado, hoy saben que ya no hay un divorcio necesario, y el divorcio que se promueve es incausado, o sea, ya no tenemos que decir nosotros la causa. El juez competente va a ser el juez donde tuvimos establecido el domicilio familiar, y si no se puede ante él o no tuvimos establecido domicilio familiar, entonces el juez competente es el juez donde tenga el domicilio nuestro demandado. Y si ustedes se dan cuenta, pues son muchas reglas, pero hay algunas donde pues requieren una interpretación más específica o más precisa. Cuando nosotros vamos a denunciar una sucesión intestamentaria o testamentaria, también a veces existe el problema de la competencia. Y antes de que lo abordemos, quiero explicarles a ustedes algo que pues es un error muy común de muchas personas. Ustedes saben que nosotros podemos otorgar un testamento, y que es la manifestación de nuestra voluntad para que en caso de que nosotros fallezcamos, transmitamos nuestro patrimonio. Y el patrimonio está conformado por nuestros bienes, nuestros derechos, también nuestros deberes, nuestras obligaciones. Entonces nosotros otorgamos nuestro testamento. No obstante haber otorgado nuestro testamento,
pues no quiere decir que en forma automática, si se da el fallecimiento del testador, ya los herederos reciban los bienes, sino que se debe tramitar la sucesión. Sucesión es quedar en lugar de otro, en este caso quedar en lugar de la persona que falleció, el llamado de cuyos o el autor de la sucesión o testador. Entonces tenemos que promover su sucesión, o sea, quedar en lugar de él. Si tiene testamento, la sucesión es sucesión testamentaria, y si no tiene testamento, es una sucesión legítima o intestamentaria, porque las reglas, a falta de la voluntad expresa del autor de la herencia, pues van a venir en la ley. Entonces, por eso se llama legítima o intestamentaria. Ahora, esta sucesión testamentaria o intestamentaria se puede promover hoy ante el juez o se puede promover también ante los notarios públicos. En el caso de los notarios públicos es siempre y cuando no haya menores de edad y no haya litigio, y también que alguno de los bienes del acervo hereditario se encuentre dentro del estado de Puebla. Pero si lo quieren hacer ante el juez, bueno, entonces, ¿qué reglas se tienen que aplicar? Miren, primero, pues para la competencia, por eso se los digo, ya sea sucesión testamentaria o intestamentaria, se tramita ante el juez del lugar donde tuvo su último domicilio el autor de la herencia. Si no es posible determinar dónde tuvo su último domicilio, donde tenga alguno de los bienes inmuebles, o donde tenga el principal asiento de sus negocios, o donde haya fallecido. ¿Por qué vienen estas reglas en nuestro código? Pues porque la ley trata de resolver los problemas que se dan en la realidad, y vamos a pensar que una persona pues tiene una familia en la ciudad de Puebla y también tuvo relaciones o tiene otra familia en Tehuacán, y en ambos lugares la persona estableció un domicilio y él mismo se ostentó tener su domicilio en ambos lados y hizo actos jurídicos donde eh, celebró estos actos diciendo que tenía su domicilio en Puebla y tenía su domicilio, por ejemplo, en Tehuacán. Entonces, cuando se va a tramitar la sucesión, pues nos encontramos nosotros en la hipótesis de que no se puede saber con claridad dónde fue su último domicilio, porque la persona ostentaba tenerlo en dos lugares distintos, si no es que hasta en más. También puede ser que nosotros vamos a pensar que tratemos de determinarlo por donde tuvo el principal asiento de sus negocios, pero era una persona que tenía el mismo negocio aquí y el mismo negocio de la misma importancia en Tehuacán. Entonces no es posible determinarlo por esa vía. Pero ¿por qué vía sí se va a poder determinar? Pues solo hay un lugar donde la persona pudo haber fallecido. Entonces en ese lugar donde pudo haber fallecido es el juez competente para conocer de esa sucesión testamentaria o intestamentaria. Fíjense, en el caso de los notarios, que les comento que hoy tenemos la facultad de tramitar los juicios, las sucesiones, porque ahí no son juicios, ¿verdad? No hay la intervención de un órgano jurisdiccional, y lo hacemos cuando hay el acuerdo de las partes, o sea, no hay litigio, y cuando todos son mayores de edad, ya sea que haya testamento o intestamentaria, pues la verdad las facultades son más fáciles, porque no tenemos nosotros que sujetarnos a donde tuvo su último domicilio el autor de la sucesión, sino lo único que tenemos que demostrar nosotros es que dentro del estado de Puebla tiene un bien inmueble, y si no tiene bienes inmuebles, pues que el domicilio estuvo dentro del estado de Puebla. Y eso nos da facultad para que nosotros promovamos sucesiones de personas que fallecieron en una demarcación territorial distinta a donde está la sede notarial. Entonces podemos tramitar, y hoy pues afortunadamente al tener esta facultad los notarios, pues ayudamos mucho al desahogo de el trabajo de los jueces,
porque pues muchos escogen porque es posible que la tramitación de la sucesión en una notaría, hasta el nombramiento de albacea, la declaración de herederos y la aprobación de inventarios, se lleve cuando más 2 meses, cuando en un juzgado pudiera llevarse hasta 6, 8 meses. Entonces, la verdad es que se ahorra bastante tiempo. De todos modos, al final de la sucesión, si se tramita en el juzgado, los únicos que podemos elaborar las escrituras somos los notarios. Entonces, lo que hacen los litigantes, que le piden autorización al juez para separarse de la prosecución judicial, y después de que se aprueban los inventarios, se declara albacea, se nombran herederos, etcétera, pues nos pasan los autos para que elaboremos las escrituras públicas de la aplicación de la sucesión. Entonces finalmente tendrían que llegar con nosotros. Hoy afortunadamente podemos hacerlo desde un principio. Entonces fíjense que los problemas de la competencia pues sí son problemas que en el momento de tramitar un juicio nos pueden plantear varias dudas. Entonces nosotros pues eh, si llevamos un asunto sencillo, normal, pues a lo mejor no tenemos dudas de la competencia, pero fíjense, en un tiempo los asuntos que se referían a bienes inmuebles de la zona, por ejemplo, de cercana al centro comercial Angelópolis, pues planteaban la duda de si eran competencia para los juzgados de Cholula o competencia para los juzgados de Puebla, y si las colindancias municipales plantean algún problema, pues también nosotros al escoger al juez competente, pues vamos a tener ese problema. No se diga en el caso de las sucesiones que les platiqué, o en el caso de actos de tracto sucesivo, como por ejemplo en materia penal, que se comete un delito en un lugar, pero se continúa cometiendo a lo largo de distintos municipios que correspondan a distintas demarcaciones territoriales. Entonces, cuando se ve cuál es el juez competente, se nos va a plantear esas dudas. Entonces, nosotros tenemos que sabernos muy bien estas reglas de competencia. Ahora, fíjense bien, si nosotros resumimos algunas cosas que vimos a lo largo de esta exposición, vamos a sacar algunas conclusiones que tienen que ser importantes para ustedes. Primero, la competencia es un presupuesto procesal, o sea, un requisito para la validez que se debe mantener desde que se constituye, durante la tramitación y cuando se ejecuta un proceso. Que lo actuado por juez incompetente es nulo, que la única competencia que se puede prorrogar es la competencia territorial. Pero ¿cuáles son las otras reglas que tenemos que tener nosotros presentes? Miren, ningún inferior le puede pelear la competencia a un juez superior. No le puede pelear la competencia. Si hay un problema de competencia entre dos jueces del mismo nivel, tiene que resolver la competencia el juez superior, si son jueces de nuestro propio estado. Pero si se trata de jueces de nuestro estado con jueces de otro estado, se resuelven de acuerdo a las reglas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si dos jueces se declaran incompetentes sobre el mismo asunto, resuelve también el problema de competencia el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, estas son las reglas específicas de la competencia, y con esto pues daríamos nosotros por concluida nuestra clase el día de hoy. Les ofrezco una disculpa porque en varias ocasiones estuve interrumpiendo la grabación porque estoy aquí en la oficina, entonces están viniendo a buscarme por diversos asuntos, pero les ofrezco esa disculpa, y cualquier duda, compañeros, me la expresan al correo. Les he ido contestando varias, y acuérdense, su reporte de la clase de jurisdicción y competencia me lo pueden formular para el próximo viernes, sábado o domingo, y lo vamos justificando con ese reporte, su asistencia y también sus puntos para su evaluación. Que tengan un buen fin de semana y que se sigan cuidando tanto ustedes como sus familiares. Hasta luego.